Jesús. Así que bueno, vamos a dar una pequeña palabra que el Señor nos regaló para este tiempo y para esta mañana, afirmando todo lo que ya hemos orado, afirmando todo lo que ya el Señor nos ha hablado y reconociendo pues nuestra necesidad de hacer lo que Dios nos manda hacer. Vámonos al capítulo 12 del libro de Génesis. Quiero volver a reafirmar este punto porque creo que aquí inicia la historia de Israel. La historia de Israel inicia con el padre Abraham. Porque antes de Abraham, Israel vivió de tumbo en tambo y vivió de fracaso en fracaso, desobedeciendo a Dios. No que después de Abraham no haya sucedido, pero marca una historia que hasta este tiempo en Cristo Jesús permanece firme por una persona que le creyó a Dios. Y yo creo que aquí habemos más de una persona que le cree a Dios. Yo creo que usted puede ser tal vez la persona que Dios haya escogido para empezar la historia de lo que serán los hechos de Dios en su familia, los hechos de Dios con sus hijos, los hechos de Dios con sus generaciones. Por eso es importante seguir afirmando nuestro caminar, porque de los lomos de Abraham viene la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que quiero reafirmar en el Señor la fe de Abraham, esa fe emuná, esa fe obediente que llevó a Abraham a alcanzar aquello que Dios le había prometido y ver a Dios trabajar de muchas formas en su vida y en su familia. Así que vamos a ver, voy a volver a seguir reafirmando porque el ministerio, aparte de 1 de Juan 5:4, está muy establecido sobre la promesa que Dios le dio a Abraham y que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la familia, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Que el Señor continúe bendiciendo su vida a través de esta palabra. Quiero remarcar el primer versículo y el último versículo que leímos. El primer versículo dice: se fue, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y mira lo que sucedió. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Hubo una orden, hubo un mandato, y automáticamente vemos en el 4 que dice que Abraham obedeció esa orden. Obedeció sin saber a dónde iba, obedeció sin saber lo que iba a pasar en el camino. Él no le pidió explicaciones a Dios, él no le dijo: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a suceder en el camino? No, Abraham simplemente decidió caminar en una fe obediente, que no sabía ni veía lo que Dios le estaba prometiendo, pero decidió confiar en lo que Dios le estaba diciendo. Mira, la fe emuná, la fe obediente, quiero volver a reafirmarlo, viene de la palabra, la fe de Abraham viene de la palabra emuná, fe obediente, pero para los judíos es más que obediencia, es confianza. Para los judíos más que confianza es fidelidad. Para los judíos más que fidelidad es lealtad. Y más que lealtad es firmeza. Y es interesante porque siempre decimos fe obediente o fe emuná,
la fe de Abraham, que obedeció a Dios. Sí, pero Abraham no solamente obedeció a Dios, Abraham confió en Dios. Abraham le fue fiel a Dios. Abraham le fue leal a Dios y Abraham se mantuvo frente a toda circunstancia. Si usted ve a Abraham, pudo tal vez quedarse cómodo con su familia en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Era algo conocido, era algo cómodo, ya estaba establecido, pero Dios le habla a Abraham sobre algo que él desconoce. Pero es allí loable comprender que Abraham tenía una absoluta obediencia a Dios. No estamos hablando, hermano, de una obediencia ciega. No. Estamos hablando más bien de creer y seguir el camino que Dios había designado para él. No es una fe ciega, es una fe obediente que confía, se mantiene firme, es fiel y leal a las órdenes que Dios le asigna y le traza en el camino que Dios tiene para él. No sabía hacia dónde iba, pero camino tras camino procuraba Abraham tener esa relación con Dios que le marcara hacia dónde seguir y qué hacer en cada momento de su vida, no solamente para él, sino para su familia, no solamente para su familia, sino para aquellos que dependían de él. Abraham, en donde Abraham vio a Dios trabajar, no solamente en lo material. Abraham vio trabajar de muchas formas a Dios, pero en medio de ese camino que Dios le trazaba, Abraham sucedieron muchas cosas. Tuvo problemas con Lot, con los pastores de Lot, con sus pastores, tuvo que separarse de Lot. Usted conoce toda la historia. Dice la palabra que en el camino tuvo Abraham que liberar a Lot, tuvo Abraham que pelear contra otros reyes. Dios le promete un hijo, que era lo que él más deseaba, y no ve la promesa cumplida, pero aún así Abraham sigue con esa fe obediente, esa fe que confía, esa fe que a pesar de que no me ha dado el hijo y he vivido una revolución de emociones y situaciones, yo decido serle fiel al Señor, yo decido serle leal al Señor y yo decido mantenerme firme, porque he recibido una orden y he recibido una bendición que sé que Dios me va a cumplir. Ese amén. Abraham frente a la circunstancia que pudiese vivir. Muchos de nosotros vemos el resultado de la vida de Abraham, pero no vemos que en el camino Abraham tuvo que vivir muchas cosas y demostrar su fe obediente, esa fe permanentemente, esa fe, ¿verdad?, que lo llevaba a ir más allá pese a lo que estaba sucediendo. Y vemos a un Abraham que cuando Dios le da el cumplimiento de lo que más anhelaba, dice la Biblia que Dios viene y se lo pide. Y usted podrá decir, Dios mío, ¿cómo tú me vas a pedir lo único que he anhelado y tú le has dado cumplimiento? Pero aún en medio de eso, Abraham muestra su confianza en Dios, porque dice la palabra que él le creyó y aun cuando Isaac muriese, Dios lo podía levantar de los muertos. Entonces, Abraham, de confianza, de fidelidad a Dios, y por eso nosotros tenemos que de esa misma manera seguir obedientemente las órdenes. Por amén. Para que Dios nos revelara y nos ayudara a conocer sus planes y sus propósitos, porque no queremos hacer lo que a nosotros nos parece, no queremos hacer lo que nosotros creemos que es mejor. Queremos vivir en la voluntad del Señor, queremos conocer sus planes y sus propósitos. Amén. Alcanzar las promesas, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para aquellos que dependen de nosotros. Por eso estamos en ayuno y en oración,
buscando el rostro del Señor, buscando conocer a Dios, buscando seguir sus pisadas, como Abraham siguió las pisadas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Amén. Dice la palabra en Gálatas 3:6 que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fe firme, esta fe leal, esta fe obediente que Abraham tuvo en el poder de confiar en las promesas de Dios, era la misma fe que Pablo le estaba recordando a los Gálatas. Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, acuérdate, hay una fe que obedeció sin ver, hay una fe que obedeció sin saber, hay una fe que fue contra toda emoción que podía embargar la vida de Abraham. Abraham la silenció y solo decidió seguir la voz de Dios, solo decidió ser obediente y confiar y ser fiel y ser leal a lo que Dios le había prometido. Porque Romanos capítulo 4, versos 17 en adelante dice que él creyó a Dios, creyó que él era poderoso para cumplir lo que le había prometido. No importa lo que estamos viviendo en este tiempo, no importa lo que estamos pasando en este tiempo. Debemos obedecer a Dios, debemos confiar en el Señor, debemos mantenernos fiel a Él, leal a Él y firmes en Él, porque eso también le recordó a las iglesias que a pesar de lo que vivieran, a pesar de lo que estuvieran atravesando, teníamos que ser obedientes a esa promesa en fe que Dios nos había dado, y ellos alcanzaron la salvación. Así nosotros tenemos que seguir adelante, perseverando, tenemos que seguir adelante, obedeciendo para alcanzar la salvación, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para encaminar la historia amén, hacia el propósito de Dios amén, y hacia el propósito y el plan que tiene para los nuestros. Porque de tus lomos de tus lomos saldrán el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero tenemos que pasar el proceso, tenemos que pasar las circunstancias que tengamos que pasar, porque Abraham tuvo que pasarlas. Pero dice que en circunstancias vino la duda, cuando vino la incredulidad se fortaleció en fe. Amén, 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 amén. amén. Y cuando nosotros vemos en el versículo 8, mira lo que dice de ahí mismo del capítulo 12. Dice la palabra, mira eso allí, en el versículo. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué quiero remarcar aquí? Quiero remarcar algo bien poderoso. Remarcar el hecho de que una fe obediente nos hace a nosotros ser hombres y mujeres adoradores. ¿Por qué? Porque la relación verdadera que un hijo de Dios debe mantener con su padre es de adoración. Y cuando dice que Abraham levantó altar a Jehová, no está hablando meramente de un tiempo de oración. No está hablando de meramente un tiempo de canción o alabanza. Está hablando de que la adoración es una manera de conocer a Dios. Y la adoración es una manera de reconocer lo que es Dios en nuestra vida y lo que hace en nuestra vida. ¿No dicen amén? Amén, amén, amén. Un hijo adorador es una persona que sabe que nuestro Padre nos ha dado todo lo que tenemos, nos ha hecho ser todo lo que somos y lo que Él ha creado y ha trabajado en nuestra vida.
Es importante porque muchos de nosotros creemos que nuestros padres son los que nos sustentan o nos han sustentado. Muchos de nosotros creemos que nuestra vida ha sido un largo camino que nosotros hemos trazado, o que muchos creemos que los estudios nos han hecho ser alguien, o muchos creemos que o le damos mérito a X personas por algo en nuestra vida y no nos damos cuenta que realmente lo que somos se lo debemos a Dios. Lo que tenemos se lo debemos a Dios. Todo lo que en nosotros fue creado por Él, y no tomamos la actitud de humillación delante de quien realmente nos tenemos que humillar, hermano. Por eso Abraham sabía, mira, yo dejé todo lo que está atrás. Yo dejé Mesopotamia, yo dejé Ur de los Caldeos, yo dejé a mi padre Taré allá atrás, dejé a Lot, dejé esto, dejé el otro, porque a veces uno tiene que recordar, no para anhelar, sino para reconocer que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Y qué hizo Abraham? Levantó un altar diciendo, porque amén, todo lo que soy hasta aquí, amén, aleluya, gloria a Dios. Por delante tú lo harás, tú lo que crearás. Amén, amén. Ante el único al que le debo obediencia, le debo confianza, le debo lealtad, le debo fidelidad y le debo firmeza, porque no podré seguir y llegar al destino, decía Abraham, si tú no vas conmigo. Por eso me humillo y te adoro, Señor, porque necesito que hasta aquí me ayudes y me sigas trazando el camino por el cual yo debo caminar y obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Aleluya. Eso, Abraham es el tipo de adorador que Dios busca. Abraham, porque a veces nosotros creemos que el adorador es el que canta bonito y alaba bonito, no, hermano. El adorador es aquel que tiene una fe emuná, una fe obediente, una fe que confía, es aquel que obedece, el que no entiende lo que está pasando, que no deja que las emociones lo gobiernen, y que aunque se siente cansado de las circunstancias, se detiene y toma respiro y levanta un altar y dice, Señor, sí, hasta aquí tú me has traído, pero necesito que me sigas trazando el camino. No sé hacia dónde ir, necesito que sigas conmigo adelante, porque me siento así y asá. Amén, amén, amén. Y empieza a operar el Señor. Cuando tú y yo reconocemos que somos nada sin el Señor, somos adoradores, iglesia. Somos esa gente que aprendió a obedecer al Señor. La palabra dice en Hebreos 5:8 que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Nadie puede aprender obediencia sin padecimiento. Nadie puede creer que la historia de nuestra vida se va a escribir sin momentos difíciles. La Biblia dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar. Jesús venció al mundo por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a vivir circunstancias como la vivió Abraham. Vamos a ver el camino recorrido de Abraham. No fue fácil, pero permaneció fiel al Señor, permaneció obediente al Señor y alcanzó alcanzó ver a un Isaac, y hasta el sol de hoy sus nombres se siguen mencionando en nuestras bocas para predicar de Cristo, porque de los lomos de Abraham, en Isaac y en Jacob se ve el cumplimiento de la promesa, no solamente hecha a las patriarcas, sino también a las profetas y a nosotros, hermanos. Amén. Amén, amén. Aleluya. ¿Cuándo dicen amén? Por eso, amén. Vemos a un Abraham rendido ante el Señor, rendido ante todo lo que el Señor es, reconociendo que todo lo que tiene y todo lo que ahorita mismo representa su vida se lo debe al Señor. Somos hijos de Dios, somos siervos del Señor, somos profesionales, somos padres, somos esposos, somos hijos. Todo lo rendimos ante aquel que nos ha dado eso que somos hoy. Amén, amén, amén. Aleluya. Hoy en la vida se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Se lo debemos a esa fe de Abraham, que decidió que aunque no veía y no sabía, iba a obedecer
aquel camino que Jehová le había mandado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén, amén. Por eso, Amén, amén. adoración, hermanos, esa fe obediente que me hace un adorador, es aquel que tiene, que se entrega a Dios, porque adoración tiene que ver con entrega. Y cuando dice entrega, no es a media. Señor, te entrego esta parte de mí. Señor, te entrego esta otra parte. Te entrego mis hijos. Te entrego mis hijos, Señor, pero quiero controlar. Te entrego mi marido, pero lo quiero controlar. Te entrego mi mujer, pero lo quiero controlar. Entonces no entregaste, porque entregar es dejar todo en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Amén, amén, así es. Adoración implica un estilo de vida. No solamente se entrega, es un estilo de vida que nosotros debemos vivir. Usted vio que Abraham en todo momento, si usted busca, Abraham llevó una vida de altar, una vida de sacrificio, una vida de negación, una vida de despojo de lo que él quería para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Porque Abraham comprendía que de sus lomos iba a nacer una historia, no solamente de él, sino de una nación. Y tú tienes que comprender, que aunque yo esté viviendo todo lo que esté viviendo, la historia de mi familia, la historia de mis hijos, la historia de alguien que necesita ser marcado, van a ser de ti. Dios lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Y eso debe ser suficientemente importante como para negarnos a nosotros mismos, como para entregarnos a nosotros mismos, para cambiar nuestro estilo de vida y comprender que todo lo que viene por delante depende de mis acciones y de mis decisiones. Amén, Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque de la vida o del estilo de vida que yo viva, de entrega, de sacrificio, es la manera en la que yo le voy a mostrar a otros la manifestación del carácter de Dios en mi vida. Amén, amén. Y eso es más que suficiente para que cada uno de nosotros obedezca absolutamente a Dios. No estamos hablando de a ciegas, absolutamente, es una cosa distinta. Abraham no se fue a ciegas, hermano. Abraham decidió obedecer absolutamente. Hubo una orden y él la ejecutó. Y en medio de esa ejecución tomó las herramientas, tomó las actitudes, el comportamiento, la conducta, cambió su estilo de vida. Abraham venía de una tierra de astrólogos, de brujos, una tierra de sodomía, una tierra de libertinaje. Abraham venía de una tierra que no era lo que Dios le estaba marcando. Dios le estaba marcando santidad, le estaba marcando separación, le estaba diciendo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Esto es lo que tú estás acostumbrado a vivir, pero esto es lo que yo quiero que tú vivas. Y Abraham tuvo que pararse frente a dos caminos. Uno, que era el más cómodo, era quedarse donde estaba. Y otro era el que le decía a Abraham, ¿sabes qué? Este es el camino que te conviene, este es el camino que va a marcar la historia, este es el camino en donde yo haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldieren. Pero resulta que este camino tiene una condición, es muy bonito, pero necesito que te separes de todo aquello que tú estabas acostumbrado. Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de aquello que estás acostumbrado para que yo pueda hacer de ti eso que he dicho que voy a hacer. Y no solamente de ti, Amén. para tu familia, para tus hijos,
para tu casa, para tus generaciones. Y hermano dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham vio a Jesús, hermano. En teofanía Dios le mostró lo que iba a ser Jesús. Por eso Abraham siguió caminando en obediencia. Yo vengo a decirte que tú tienes que permanecer firme, haciendo lo que tengas que hacer para ver el de la salvación de tus hijos, de tus nietos, de tus tataranietos. Y aunque no lo logres ver, con la fe obediente sabrás que ellos lo van a alcanzar por tu conducta, por tu comportamiento, por tu entrega, por tu adoración, y reconociendo que yo no lo puedo hacer, pero Dios a través de mí dejará un legado, dejará una herencia que los alcanzará a ellos por el sacrificio y la entrega y el reconocimiento de que solo Dios lo puede hacer, y a Él me humillaré, a Él obedeceré, a Él confiaré, a Él le seré fiel y leal en todo. Amén. Porque Abraham ciertamente no lo había alcanzado, pero sabía que Cristo lo iba a hacer. Ahora tú y yo sabemos que ya Cristo lo hizo. Amén, amén. La diferencia entre Abraham y nosotros, que Abraham caminó creyendo en algo que no había sucedido. Nosotros caminamos sabiendo que ya sucedió. Amén, aleluya, amén, aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Y que solamente tenemos que permanecer firmes y perseverar hasta el final. Porque ya Cristo lo hizo. Abraham no tenía al Espíritu Santo como lo tiene usted y como lo tengo yo. Abraham no tenía la palabra. Amén. Estaba escribiendo la palabra. Amén, amén. Nosotros tenemos la palabra. Tú y yo somos más privilegiados porque tenemos las más herramientas para poder caminar en fe, para poder tener esa fe emuná, para poder avanzar. Por eso tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo y aferrarnos a la palabra y obedecer el camino que Dios nos está trazando en este tiempo. Amén. Amén. Es el tiempo de los adoradores, es el tiempo de los altares de oración. Y yo vengo a decirte que tú y yo somos ese altar de adoración al Señor. Eso era lo que el Señor me decía en este tiempo, que no solo somos el sello de su gloria, no solo somos para alabanza de su gloria, sino que en este tiempo Dios nos ha hecho altares de adoración a Él. No estamos hablando de tu corazón, estamos hablando de tu cuerpo, de tu espíritu y de tu alma. Dios nos está de adoración a Él, conociendo que Él es nuestro Dios y que todo lo que somos se lo debemos a Él, que todo lo que tenemos es de Él porque viene a través de Él. Nada somos sin Él. Amén, amén. Nada podemos hacer. Amamos a Dios cada día en nuestras vidas. Necesitamos seguir agarrados de la mano del Señor. Por eso Pablo se lo recordó a los Gálatas. Oh Gálatas, recuerda que así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y sabe por qué se lo dijo a los Gálatas? Porque los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, se estaban descarrilando, estaban perdiendo el trazo de Dios del Espíritu. Por eso les digo a los Gálatas que pese a todo lo que pudieran estar viviendo en ese tiempo, este camino es por fe. Aleluya. Este camino es Amén, aleluya, aleluya. en entrega, en sacrificio. Este camino es un precio que hay que pagar, pero vale la pena pagarlo. ¿Sabe por qué? Porque ya Cristo hizo lo más difícil, hermano. Él pagó un precio de sangre. ¿Qué nos toca a nosotros? Pagar un precio de obediencia. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Y esa obediencia garantiza ver el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Ver a Dios pelear por nosotros, ver a Dios trabajar por nosotros, ver a Dios hacer la obra perfecta, ir perfeccionándose cada día en nosotros. ¿Sabe por qué? Yo no sé, hermano. Cuando yo veo mi vida entregarse por otros, yo digo, Señor, y eso que no son mi familia.
Ahora imagínate si yo tuviera un hijo, una hija, un nieto, una nieta. Hermano, no habría precio que yo pagara que fuera suficiente para que ellos alcancen la promesa, para que ellos alcancen la salvación. Por eso es importante comprender que no importa lo que estamos viviendo, tenemos que obedecer a Dios y alcanzaremos la promesa. Nosotros sí. Amén, amén. 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 Amén, aleluya. Así que, amados hermanos, este es un tiempo de ser fiel, fidelidad, lealtad, confianza, firmeza, obediencia al Señor, porque alcanzaremos la promesa. Alcanzaremos. Amén, amén. Somos ese altar de adoración al Señor y tenemos que seguir obedientemente al Señor. Estamos cansados, sí. Estamos agotados, sí. Estamos adoloridos, sí. Pero como buen soldado tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. Tenemos que hacernos de aquel que nos asustó. Tenemos que guardar el depósito de fe, depósito del Espíritu que está en nosotros, amados hermanos. Amén, aleluya. Haciendo esta carrera hasta alcanzar a aquel que nos alcanzó a nosotros. Aleluya. El salmista le decía: Amén, amén. no descansaré hasta que despierte a tu semejanza. No descansaré hasta que despierte a tu semejanza. ¿Sabes qué? Yo no voy a descansar. Yo le digo al Señor: dame fuerzas para que cuando se cierren mis ojos y los vea, te vea a ti. Ese será el momento más hermoso de mi vida. No importa si duermo, pero cuando despierte, veré tu semejanza. ¿Qué quiere decir? Te veré a ti. Y esa es la fe que nos permite mantenernos firmes, alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna. Este tiempo, este camino es temporal, pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Y la eternidad vale más que cualquier padecimiento, que cualquier cosa que estemos viviendo en este tiempo. Por eso yo quiero decirte: sigue adelante, levántate. Habrá muchas cosas, pero seguí obedeciendo. Señor, yo no voy a vivir por emoción, yo voy a vivir por decisión, y he decidido amarte, he decidido obedecerte, he decidido mantener mi fe firme. Eso no lo va a hacer Dios, eso me toca a mí. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Aleluya. Entregar a Jesucristo para que nosotros alcancemos lo que Él ha prometido. Amén. Y el cumplimiento de la promesa es Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, aleluya.